Chevrolet en estos días pasados que el jueves cerró todas sus puertas para abrir de viernes a domingo con unas ofertas increíbles. Bueno, fue tanto el éxito que por un día más mantienen estas mismas oportunidades. Puertas abiertas durante todo el día de hoy, lunes, para que vos puedas ir, probar y elegir tu próximo 0 kilómetros. ¿Cuál modelo te gusta? El Onix, el Prisma, el Joy, el C10, en fin, tienen muchísimos modelos para que puedas ir a elegir. No desaproveches esta chance, ¿eh? Pasá ya mismo por cualquier concesionario de Chevrolet para reservar tu próximo 0 kilómetros. 0 kilómetros. Chevrolet Find New Roads. Retomamos, entonces, entre lo que puede ser entendido como una venganza étnica, como una, bueno, crisis de la democracia en general en Bolivia, los distintos actores, qué camino queda hoy por transitar. Me quedaban del panel varios sin hablar. Vero. Bueno, algunas de las cuestiones que aquí se hablaban, yo creo que para terminar de definir lo que está sucediendo en Bolivia tenemos que seguir el paso de estas próximas horas. Si esta asamblea se reúne o no se reúne. ¿Tú hoy te animarías a decir que es golpe de Estado o no? Yo creo que es golpe de Estado, no tengo empacho en decirlo. Creo que las imágenes que vimos son muy claras. Cuando los militares le sugieren a un presidente que se vaya, acá y en cualquier parte del mundo, eso es un golpe de Estado. No nos quedemos con las palabras dulces de sugerimos que se vaya. Cuando la policía hace 3 días que no responde al gobierno y está atrincherada sin actuar, justamente precipitando cosas. Y también cuando bueno, una central obrera acompaña ese pedido de que se vaya el presidente antes de tiempo. Yo creo que hay un golpe cívico del que habla Evo, comparto. El tema es, bueno, ¿qué pasó para llegar hasta acá, no? Sí, y sí. también comparto que desde el año 2016 hasta ahora Evo Morales estuvo divorciado de lo que la población le estaba pidiendo. No sé si es caudillismo la palabra con la cual yo coincido o no, pero sí creo que hay determinadas figuras que se enquistaron en el poder, que crearon toda una estructura de poder que da la sensación que si se alejan esas personas o nos vamos a enterar de cosas que no queremos enterarnos, o hay determinadas personas que no pueden permanecer en esos países, y hablo concretamente de casos de corrupción, o hay una total ignorancia de lo que arraigarse en el poder puede generar después, ¿no? En sociedades tan divididas, además, porque lo comentábamos en la pausa, hay allí algunos personajes que aparecen ahora como Camacho, al que Evo se refiere cuando renuncia, que son personajes vinculados a, primero que no están dentro de los partidos políticos, ¿no? Pero vinculados a la ultraderecha, a las oligarquías, a Santa Cruz, también a figuras que fueron en su momento separatistas, que pidieron asilo en Brasil. Entonces la situación es bastante más compleja de quedarnos con solamente la definición golpe de Estado. Pero creo que no tenemos que temer a determinadas definiciones, porque si somos tan claros cuando hablamos de la situación que viven determinados países como Venezuela, ¿por qué nos temblaría el pulso hablar de golpe de Estado en Bolivia? Bueno, en nuestro gobierno sí tiembla el pulso para hablar de Venezuela, no Bueno, para hablar de Bolivia. No es mi posición. Mi posición es que los golpes de Estado son golpes de Estado, vengan de quien vengan, Bien. respondan a la ideología que respondan. ¿Ale? Sí, siento la obligación ética de arrancar por ahí. Los golpes de Estado se condenan y se condenan sin titubear. Este es un caso notorio desde cualquier perspectiva, porque además hay que agregar otro asunto que tiene que ver con la propia historia de los golpes de Estado. Nadie da un golpe de Estado y dice que está dando un golpe de Estado. Claro. Esa es justamente una trazabilidad histórica de la que nosotros también tenemos, si es que no le estamos haciendo el mandado a nadie, tenemos que estar muy presentes. Yo quiero decir sobre este tema que esto para nada implica, y ahí está, me parece, la desviación que por lo menos de estas latitudes se hacen sobre estos acontecimientos, qué tan simpático o antipático me cae la figura tal o la figura cual. Creo que cuando entramos en esa lógica, entramos en una lógica desde la perspectiva republicana equivocada. Definitivamente esto es un golpe de Estado y como tal hay que situarse. A mí me parece que es muy interesante lo que sugiere Esteban con relación a que es verdad que la izquierda luce grandes problemas en cuanto a sus liderazgos, quedarse y perpetuarse por un motivo u otro
en los gobiernos de las naciones. Yo creo que Alfredo lo decía, yo soy de los que forma parte de que está en contra de la reelección, de todo tipo de reelección, incluso la que tenemos acá, esta que tenés que esperar, que es la reelección perpetua, ¿no? Porque en realidad lo que tenés que hacer es esperar un periodo y después seguís, esperás un periodo y después seguís. A mí me gusta más la mirada más austera de las repúblicas, que entienden que el poder no radica en las personas, sino en los que ellas representan a través de distintos colectivos. Eso es cierto. Vamos, tampoco es patrimonio solo de la izquierda, ¿no? Así mientras yo estoy hablando me estoy acordando de Uribe, que quiso una nueva reelección, que el tribunal de su país se la negó. Recuerdo que Menem también fue por la lo recordamos todos, éramos todos nacidos, ¿no? Bien, pero es verdad que en la izquierda... Acordate que acá se juntaron firmas para la reelección. Sí, acabo de decir. Pero en todo caso sería la reelección, ¿no? Y yo siempre he estado en contra de ese sistema. Yo prefiero más el sistema mexicano, que está 6 años gobernando el presidente y después se va para su casa y se acabó. Ni edil puede ser. Pero esto forma parte de otro análisis. Lo primero es que ante un golpe de Estado hay que decirlo sin titubear, hay que condenarlo. Y después, si tengo tiempo, me gustaría hablar de esta figura Camacho, que creo que está siendo peligrosamente, está ocupando el centro de la escena. Sí, concretamente porque ya, bueno, se han dado muchas opiniones, se ha dicho muchísimo, creo que prácticamente todo, pero sí, creo que se puede discrepar e incluso repudiar el proceso que llevó adelante Evo Morales. Pero no se puede avalar que los militares ni siquiera sugieran la renuncia a un presidente. Sí creo que es un golpe de Estado, a todas luces, más después de que él había llamado a una nueva instancia electoral. Además eso, creo que la oposición presionó, que los militares, bueno, le quitaron el apoyo, después la policía se amotinó y sí, creo que se lo forzó también. Me quedé un poco con eso que preguntabas también de si había renunciado o había sido forzado, y pienso más que nada en la línea sucesoria de él, que todos renunciaron y que hubo, hasta tomaron de rehén al hermano de uno, al hijo de otro, incendiaron la casa de la madre de otro. O sea, si eso no es obligar a renunciar, no creo que haya sido por motus propio de ninguno de ellos. Sobre esos aspectos, Graciano, ¿qué decís? Porque también son hechos reales, ¿no? Sí, son hechos reales. Y para terminar, perdón, y concluyo también que pienso también en México, que da asilo, decide dar asilo, también porque considera que hay una operación militar en curso. Bien. Sí, son hechos reales que forman parte de una realidad muy conflictiva. Ahora, yo me permito señalar que no puede aceptarse que haya una única posición sobre lo que está pasando en Bolivia. O sea, cada uno me parece que fundadamente, aplicando la razón, trayendo elementos de juicio, puede tener una visión u otra. Y yo respeto la de otros, que está fundada en hechos, pero no se puede descalificar. Por esa misma razón no se puede descalificar la de otros. Y yo ratifico que el concepto de golpe de Estado implica un apartamiento de la Constitución, una violación expresa de la Constitución, una alteración expresa de la Constitución al margen, obviamente, de lo que ella establece. Y acá no hubo nada de eso. Acá fue un acto de reafirmación de la Constitución violada por el presidente Evo Morales. Fue un acto de reafirmación, primero del pueblo en la calle, que lo exigió exponiendo el pellejo, y luego lo que se señala de la actuación al pronunciamiento militar. Ese pronunciamiento militar está obligado por 2 razones. En primer lugar, porque la Constitución de Bolivia y cualquier constitución de cualquier país del mundo obliga a las Fuerzas Armadas a hacer cumplir la Constitución. Y en segundo lugar, la ley orgánica de las Fuerzas Armadas de Bolivia, aprobada por las mayorías de Evo Morales, mandata al alto mando militar a pronunciarse sugiriendo a quien corresponda, dice, no hace excepciones, dice a quien corresponda, sugiriendo medidas o caminos que cada uno después está obligado, está libre de tomar o no. Por lo tanto, acá hay una crisis interna, el alto mando militar actúa dentro de la Constitución. Por lo tanto, hay 2 opiniones sobre esto y me parece que son las 2 válidas. Concluyo, cuando se establece un golpe de Estado y se establece una dictadura, hay censura de prensa, hay conculcación de la actividad política, hay estado de excepción. Aquí lo que hubo fue una situación de hecho, porque ¿cómo se sale de una situación de bloqueo como el que estaba en Bolivia? Un presidente que se presenta a una reelección inconstitucional, un presidente que ordena y lleva adelante un fraude, que controla la Asamblea Legislativa. ¿Cómo se puede llevar adelante un juicio político en una Asamblea Legislativa controlada por quien viola la Constitución y lleva adelante un fraude? Es un loop, no se termina nunca. Por lo tanto, el camino al que llevó Evo Morales, responsabilidad exclusiva de Evo Morales, llámenle caudillo, llámenle como le quieran llamar, no me interesa. Se ve que no le quieren llamar dictador. Bueno, razones tendrán.
Pero el bloqueo de Bolivia hoy es producto de la terquedad de Evo Morales de no cumplir con la Constitución y de llevar adelante un fraude. Por lo tanto, lo que ocurre es una situación de hecho, la situación de hecho se resuelve por un acto de reafirmación de la Constitución y después cada uno le pone el nombre que quiera. A ver, ¿por qué decir que es una lectura parcial? Totalmente parcial que le adjudica responsabilidad al presidente constitucional de Bolivia, que de hecho lo es, porque Mesa también tuvo la posibilidad en esta elección, donde seguramente se confirma que hubo un fraude, de haberla impugnado. Sin embargo, se presentó. ¿Cómo se entiende eso? Pero el fraude fue después. No, antes. Vos hablaste... El fraude es cuando se cuentan los votos. Vos hablaste... No juguemos. No juguemos. Vos hablaste... ¿Cómo vas a ver que va a ser un no fraude? juguemos con las palabras. Vos hablaste claramente que Evo Morales había roto la Constitución y había provocado un golpe de Estado al no acatar el referéndum. ¿Cuándo fue el referéndum? Pero por supuesto. ¿Cuándo fue el referéndum? Pero el referéndum ¿Cuándo fue el referéndum? Pero si él... fue antes de la elección. Bueno, pero Entonces no juguemos. No, fue antes de la elección. Pepe. No, Graciano, por favor. Entremos en eso. No. Es un juego de palabras que tú querés hacer. Es un juego de te lo palabras. llevo, nos divertimos, está bárbaro. Ahora, no podés decir... No es para divertirse esto. No podés decir que hubo una ruptura institucional, como tú dijiste en el arranque, y yo te respeto tu opinión, porque Evo Morales no respetó el plebiscito. Y yo estoy de acuerdo que no lo respetó. Mirá, coincido ¿Y totalmente cuándo contigo. dejó de ser Mi pregunta es, importante hacer un fraude electoral y que, bueno, está, pero está? pero déjame ¿Cuándo arrancar en la llegamos a ese génesis. punto? ¿Por qué se presenta la oposición a la elección? ¿Y qué pasaba si no se Y presentaba? impugnaba. Si tenía todo el respaldo Como para impugnarla. como Venezuela. ¿Por qué no voy a impugnar? Electoral Como a favor de Venezuela, a ver, Evo Morales, que están Valentín. todos presos bueno, por como no hacer la un gané, la fraude. impugno después. Están todos presos por hacer un fraude, Pepe. Todos. Valentín. A ver, idealmente de acuerdo. ¿Con todos? No, ahora, a ver, ¿Cómo hubo hacemos? un golpe de Estado. ¿Está? Un golpe de Estado. Y un presidente que considera que hubo un golpe de Estado se retira de la manera miserable en que se retiró. Discúlpenme. Bueno, no todos son agentes, Discúlpenme. Yo estoy pensando en lo que define un Salvador golpe de Estado no es cómo se va a Allende. Yo estoy empezar. pensando en un líder que dice, ¿cómo? Yo tengo el 46% de los votos. Yo convoco y no me voy, aunque las Fuerzas Armadas me lo exija, no me voy. Es un dato. Efectivamente. la casa a todos los que trabajaban con él. Mirando, no, pero pasó de todo. Permítanme, ya vuelvo Como con usted, es también- Valenti. Sí. Ya vuelvo con usted, porque tenemos pronto un móvil para está Diego Travieso justamente con la senadora del Frente Amplio, Constanza Moreira. Le damos las buenas tardes. Enseguida retornamos aquí a Piso. Buenas tardes a los dos. ¿Qué tal, Victoria? Buenas tardes para todos. Estamos escuchando el debate en Piso con la senadora Constanza Moreira del Frente Amplio. A propósito de lo que estaban debatiendo, ya, Constanza, te hago la primera pregunta. ¿Hay dos lecturas aquí con el tema de Bolivia? ¿Hay golpe de Estado o no? Sí, es un golpe de Estado en la medida en que la intervención de los cuerpos armados, llámese amotinamiento de la policía, llámese presión de las Fuerzas Armadas para hacer renunciar a Evo, se constata. Entonces es como, viste, cuando las Fuerzas Armadas presionan a un presidente a renunciar porque el mandato de Evo terminaba el 22 de enero, o sea, lo normal hubiera sido que terminara el mandato independientemente de las otras circunstancias, ¿no? Que es el informe de la OEA, el llamado a nuevas elecciones o lo que en su momento fue el pedido de realización de una segunda vuelta. Independientemente de esta circunstancia electoral, Evo tendría que haber terminado su mandato. Y es obvio que renuncia para evitar lo que él llama un derramamiento de sangre. La situación está muy difícil en Bolivia. Todavía no tenemos todos los datos, pero ya van a aparecer los muertos, los desaparecidos. Bueno, cualquiera que haya visto las imágenes y que conozca mínimamente Bolivia sabe que esos enfrentamientos muy violentos pueden tener consecuencias muy terribles. Así que en un momento en que además se incendian las casas de los parlamentarios, de los ministros y realmente los obligan a renunciar a punta de pistola y se llevan presos a la Corte Electoral, como si fuera la Corte, se los llevan presos a la Corte Electoral como responsabilizados por el fraude en una maniobra de cero legalidad, porque estamos hablando de la ruptura del orden legal total, ¿no? Total. Sí, es un golpe de Estado. Es un golpe de Estado que está antecedido, además, por un proceso que podía haber desembocado en otra cosa, porque luego de la auditoría de la OEA, que hay que recordar que la pidió Evo, la auditoría de la OEA, sabiendo que la OEA
no es súper amiguita de los procesos de izquierda de América Latina. Entonces, luego que sale el informe de la auditoría de la OEA que dice que no se puede garantizar, esto es importante saber lo que la OEA dice, ¿no? Y el informe está ahí disponible para todo el mundo, que no se puede garantizar la integridad de los datos electorales. Bueno, Evo llama a nuevas elecciones. Y entonces ahí la discusión empieza si él se puede presentar o no se puede presentar, si el MAS se puede presentar o no se puede presentar. Empieza toda una discusión de la que ya nos hemos olvidado, en la que Mesa, Carlos Mesa, el contrincante de Evo, dice que Evo no debe presentarse a esas elecciones. Entonces se presentó a las anteriores y él también concurrió legitimando ese proceso. No se entiende, pero en el medio de eso es la escalada de violencia. Me parece que este es el determinante del golpe de Estado en Bolivia. Es la escalada de violencia y los cuerpos armados que se supone que deben serle fieles a la integridad de la República, en realidad lo que hacen es forzarlo a Evo a renunciar. Evo está en el Chapare, se teme por la integridad de su vida, sin duda. Y luego está en cuestión la integridad de la vida de los ministros, los gobernadores, los parlamentarios. Es muy, muy duro. Entonces, bueno, en ese escenario de violencia, igual la exégesis de la palabra golpe es todo un tema para politólogos, golpe blanco, golpe parlamentario. Ya escribiremos sobre estas rupturas democráticas en América Latina. Yo diría que no hay que calentarse demasiado con eso. Para mí hay un golpe y bien orquestado, en el cual, por supuesto, hay muchos errores también del proceso de Evo que hay que reconocer. Pero yo diría, hay violencia y hay violencia contra el gobierno de Evo y se los forzó a renunciar. Por allí yo escuchaba a alguien que decía, ay, ¿cómo se va a ir? Bueno, hay que estar ahí, ¿no? Hay que estar ahí. Victoria. Sí, justamente usted habló de escribir sobre esto y presentó el viernes, ¿no? Un libro sobre presidencias plebeyas en América Latina. ¿Anticipa este libro algo de lo que está sucediendo acá? No, por supuesto que el libro termina con una reflexión un poquito apesadumbrada sobre lo que es el retroceso de algunos de los avances que en materia de derechos se verificaron en la región en este tiempo, y sin duda el libro toma cuenta de Bolsonaro, que me parece que es muy, muy determinante para todo el mapa de América Latina. Trump y Bolsonaro son muy, muy determinantes en esto. El libro termina con una perspectiva, bueno, de cuestionamiento, análisis de lo que será el desarrollo de derechas violentas y fascistas. Victoria, me interesa decirte una cosa. Este personaje Camacho, sí, que finalmente es el factotum del golpe de Estado, un personaje siniestro que no estuvo como candidato en las elecciones, porque Mesa, bueno, fue candidato, puede llamar a la movilización, está en todo su derecho, pero este personaje Camacho que entra con la Biblia al Palacio de Gobierno y se arrodilla allí con la Biblia, este personaje surge de esos grupos cívicos siniestros, cruceños, que en la época de la Constituyente humillaban a los indígenas, los hacían arrodillarse en la casa, por supuesto le cortaban el pelo a las mujeres. Todos esos movimientos, Victoria, yo los vi, son súper fascistas, súper racistas. Los cambas se creen muy superiores al resto de los pueblos bolivianos. Y eso, Victoria, si vos me preguntás cómo ese fascismo, que yo lo vi con mis propios ojos, ha resurgido con esta violencia inusitada, y si yo lo hubiera podido prever, te digo, Victoria, que no. Yo pensé que esa escalada violentista, fascista, que la vimos cuando la Asamblea Constituyente en Bolivia estaba más que controlada o amortiguada, y ahora veo que no, porque este elemento de estos grupos... Sí, pero en esa escalada, ¿no le cabe responsabilidad alguna a los líderes oficialistas, justo pensando en Evo, ¿no? En concreto, de haber forzado su permanencia en el poder? Yo creo que le caben errores y responsabilidades políticas sin duda, y ya lo dije. Me parece que el tema de vos ir a un referéndum y después aplicar una disposición de un tribunal
para poder elegirte de nuevo. Eso, sabés que toda la izquierda lo criticamos, por supuesto, me parece que es una parte, pero a pesar de todo, la elección se desarrolla con legitimidad, porque no es como en Venezuela que dicen, esto es un fraude y no nos vamos a presentar. Se presentan todos, y en realidad, si vos mirás la discusión y el informe de la OEA... Sí, pero cuando no se presentan en Venezuela, el oficialismo, la izquierda critica a la oposición que no se presenta en Venezuela. Sí, Cuando la oposición se presenta en Bolivia, también critican que se presenten. No es un problema de criticar o no criticar. Yo creo que hicieron bien en presentarse en la elección y que hicieron mal en no presentarse en Venezuela, porque en la medida que vos no te presentás, deslegitimás todo. El tema es que cuando vos te presentás, también legitimas. Entonces, el tema no es el referéndum, pero claro que el referéndum está allí de base, sino que el tema, Victoria, finalmente, es si habían 10 puntos de diferencia o no habían 10 puntos de diferencia. Porque el informe de la OEA no dice que Evo no haya tenido 46% de los votos, sino que el margen y la diferencia que se constata a último momento con la demora de escrutinio, que yo creo que ese día de demora de escrutinio es fatal, pero como te digo una cosa, te digo la otra, Victoria, en Honduras estuvieron una semana para contar los resultados y no pasó nada, y después reconocieron la legitimidad de las elecciones. Pero en esa demora en la transmisión de los resultados, que es el padre de la criatura, digamos, la discusión está en si hay segunda vuelta o no hay segunda vuelta. Este es el tema con el que se empieza. Y ahora terminamos con un presidente renunciado, no sabemos cuándo va a haber elecciones, la gente del Tribunal Electoral se la llevaron presa, los parlamentarios fueron obligados a dimitir. Entonces, lo que no tiene... Por investigación en proceso, ¿no? Los integrantes sí, pero de la vos Corte. imaginate que acá, ante sospechas de fraude, te lleves preso a los integrantes de la Corte Electoral, sería un escándalo. Pero vuelvo a tu pregunta, ¿hay responsabilidades? Sí. Y finalmente creo que Evo las asume, las responsabilidades. Las asume cuando dice vamos a llamar a elecciones. Y las asume cuando renuncia. Esa es la forma en que Evo Morales reconoce sus responsabilidades. Yo, por el bien del pueblo boliviano, espero que haya elecciones lo antes posible. Me parece que sería una injusticia no dejar presentarse a Evo Morales y me parece que sería terrible que proscribieran al MAS, cosa que está a puntito de pasar, ¿no? A puntito de pasar, empezar a tener partidos proscritos en América Latina. Tendrán que haber nuevas elecciones y el MAS tendrá que reconfigurarse porque es una fuerza política súper auténtica en Bolivia y hay que reconocer, Victoria, vos sabés que yo soy amiga de las mujeres, lo que ha sido los avances impresionantes que Bolivia ha tenido en estos 15 años. Bien. Ha pasado de ser la nación más pobre de América Latina a ser una nación ¿Eso no quedó consolidado o está en riesgo todo ese avance, esas conquistas de Bolivia? Más allá de lo que pueda pasar en el futuro. Y la verdad que me parece que si vos no podés, un Estado de Derecho no puede garantizar la integridad de los parlamentarios y de los gobernantes, no tenés consolidado nada. ¿Qué querés que te diga? Muchas gracias por su tiempo. Gracias, Diego. Gracias, Victoria. Ustedes siguen en el piso. Bien. ¿Comparte en algún punto la lectura de la senadora Valentí? Sí, el tema definitorio acá es cuanto antes se hagan las elecciones, cuanto antes haya un sucesor. ¿Por qué no está trabajando en eso la Asamblea Legislativa en este momento? Porque hay una doble presión. Camacho no quieren que vaya porque Camacho es fautor de un golpe de Estado con todas las letras. Y si pudiera asumir los comandantes en jefe, él estaría feliz y sería el ideólogo de eso, no tengo la menor duda. Pero usted arrancó diciendo que creía que no era un golpe de Estado, ¿no? Sin embargo, Mesa está pidiendo que vayan los legisladores, porque es lo que quiere que haya una nueva convocatoria. ¿Por qué hay que hacerle caso a Camacho? No, que justamente el líder Camacho es como el líder de los comités cívicos, ¿verdad? Esta figura ahí que no se presentó a las elecciones, que tiene un poder muy vinculado al poder económico y cultural de Santa Cruz, y está pidiendo que renuncien los parlamentarios del MAS. ¿Ven ustedes qué locura? Los parlamentarios del MAS están ahí porque fueron elegidos por la gente, por la ciudadanía del partido que además en Bolivia es mayoritario. Está pidiendo que renuncien, mientras Mesa, justamente de otro lado, está pidiendo que permanezcan que sesione la Asamblea para poder llamar a elecciones. Exacto. Elecciones en las que está previsto que participe, por lo menos desde Mesa, el MAS, obviamente. Bueno, es que ¿cómo no habría de participar el partido mayoritario? Lo claro es que ambos coincidían y coadyuvaron fuerzas en que Evo se fuera. Ahora los intereses se dividen, porque uno quiere que la situación sea más inestable todavía para ganar agua para su terreno y el otro quiere que existan elecciones para presentarse y poder ganarlas. Entonces está bien claro cuál es la intención de toda esta operación, ¿no? Y por estos lares,
¿cómo vienen percibiendo la forma en que se ha expresado desde el gobierno, los pocos líderes políticos que han hablado del tema? Y para los uruguayos, de cualquier pelo, esto es un horror. Bueno, vamos a tenerlo partamos claro. de la base. Es un obvio, horror. ¿no? Desde Sí. el comienzo, piensen lo que discutimos acá, un plebiscito y respetarlo, y al final terminamos respetándolo obligatoriamente, hasta el hecho de que un organismo sustituya al otro, que es un fenómeno que se dio en Venezuela, ¿no? Lo único que yo considero absolutamente contradictorio, me parece bien que la Cancillería diga que es un golpe de Estado, porque técnicamente es un golpe de Estado. Y la Cancillería tiene que jugarlo así. Ahora, con el mismo criterio técnico, tendría que decir que en Venezuela hay efectivamente una dictadura. ¿Ah? Hay una dictadura a todos los efectos, de todo punto de vista. De hace muchos más años, ¿no? Y entonces no puede haber dos criterios. Tiene que, el problema es la coherencia. Bueno, y ahí voy con la ideologización de la política exterior, que según algunos entendidos, el Uruguay está cayendo en eso. El Uruguay y el resto del continente. No tenemos, mirá Bolsonaro nada más en relación a Argentina, mirá Lula en relación a Uruguay. O sea, estamos todos locos. Bolsonaro en relación a Uruguay también, Bolsonaro ¿no? en relación a Uruguay. Bueno, pero siempre, a ver... Sí, pero ya nos están pareciendo normal esas pero, cosas. discúlpame, acá hubo tanta ideologización que rompimos las relaciones con Cuba por imposición de la OEA, que en esa época era absolutamente un ministerio de colonia norteamericana. Así que, y después digamos... también, ¿eh? Y después también, 2 veces se rompieron con Sí, Cuba. dos veces. Por lo tanto, no, lo que yo digo es que un gobierno progresista tiene más obligación que otros a considerar la coherencia de sus posiciones, por lo menos de mi punto de vista. Bien. Y entonces, si hay un golpe de Estado en Bolivia, como denunciamos un golpe de Estado en Paraguay, sí. ¿no? En Paraguay, recuérdenlo, un golpe de Estado parlamentario, estoy de acuerdo también que se llaman de diferentes maneras, hoy no sabemos cuál es el nivel de este golpe de Estado, porque falta todavía mucho, qué papel van a jugar las Fuerzas Armadas, qué libertad se va a dar a los partidos, qué libertad de prensa va a haber, porque no es lo mismo, ¿no? O si va a haber represión contra los otros, pero te quiero decir, lo que sí sabemos es lo que pasa en Venezuela, ¿eh? Entonces, a ver, ¿y el criterio de que lo resuelvan internamente no funciona acá? No, no funciona en ningún lado. Es golpe de Estado acá y es golpe de Estado y dictadura en Venezuela. Bien. Hacemos una nueva pausa. Les recuerdo que pueden festejar ya porque con Vía Card podés pedir hasta 50.000 pesos en 12 cuotas. Y este mes 4 préstamos son gratis. Escuchaste bien y uno de ellos puede ser tuyo. Podés pedir hasta 50.000 pesos en 12 cuotas y ganarte un préstamo gratis. Pedilo en Vía Confort al 2507-3883 o en 8 de octubre 3883. Pausa y ya venimos. Sobre la línea.